Amiga, amigo lector, bienvenido a otro video de recomendación literaria. Yo soy El Dragón Literario y me da gusto saludarte. Hoy voy a platicar sobre una trilogía de libros, la cual fue escrita por una de las autoras más prolíficas, y yo añadiría increíblemente prolíficas, de la historia. Me refiero a Eleanor Alice Burford Hibbert. Ella publicó algunos libros con su nombre, Eleanor Burford, pero también utilizó los seudónimos de Elbert Ford, Kathleen Kellow, Ella Lee State, Philippa Carr, Victoria Holt y el más famoso de todos, Jean Plaidy. Precisamente con este último fue con el que publicó la trilogía en cuestión para este video. Me refiero a los 3 libros sobre Catalina de Medici, un personaje polémico que pasó a la historia más por cosas negativas que positivas. El primer libro de esta trilogía se llama Madame Serpiente. Aquí Jean Plaidy nos platica de la infancia de Catalina, quien fue bisnieta de Lorenzo el Magnífico, hija de Lorenzo II de Medici y Magdalena de la Tour de Auvernia. En tanto que Medici, Catalina nació y creció en Florencia. Ahí, al ser parte de una maraña de intereses políticos, debe comportarse como una adulta y asiste a importantes encuentros con altos jerarcas de la Iglesia, incluido el Papa y destacados miembros de la nobleza europea. Ya desde entonces, Catalina de Medici tenía un carácter fuerte y difícil de entender. Entre sus amigos más apreciados destaca Hipólito, por quien llegará a sentir un verdadero amor. A los 14 años, Catalina entra de lleno en los importantes episodios que vivirá Francia, abandonando para siempre a su amada Florencia para atender los requerimientos matrimoniales de Enrique, segundo hijo del rey galo. Ya en Francia, con Enrique II, empieza a sufrir por el evidente enamoramiento de su esposo hacia Diana de Poitiers, una mujer mucho mayor que él, pero que le mueve el tapete, como se dice popularmente. Enrique II, por cierto, si ustedes no lo ubican bien, pasó a la historia, entre otras cosas, porque fue parte de una de las más famosas profecías de Nostradamus. El vidente de Salón escribió lo siguiente: el león joven contrarrestará al león viejo en el campo de batalla, luego en una jaula de oro le sacará los ojos y el león viejo morirá una muerte cruel. Enrique murió en 1559 durante un torneo contra Gabriel Conde de Montgomery, celebrado con motivo de la boda de su hija Isabel con Felipe II de España. Fue gravemente herido por la lanza de este en un ojo y, aunque fue atendido por los mejores médicos, falleció. Esto de el león joven y el león viejo es porque ambas casas estaban representadas por este animal. Volviendo a los libros de Jean Plaidy, el primer libro trata sobre todo esto, sobre la infancia y después cuando se va a Francia con Enrique II. La segunda parte, publicada un año después, en 1952, se llama La Italiana. Así se le conoció en Francia a Catalina de Medici, y uno dirá, bueno, pues es obvio que le digan así porque pues era italiana. Sin embargo, era más bien una forma despectiva de llamar a la reina de Francia, simplemente como la italiana. Pero no importaba cómo la llamaran o qué tanto la despreciaran, era imposible negar la capacidad y la habilidad política de Catalina de Medici. Esta mujer llegó realmente a ostentar el poder en el país galo, y esto fue demostrado tras la muerte de su esposo y la forma en que manejó a sus hijos conforme estos fueron ascendiendo al poder. Así, primero llegó Francisco II, después Carlos IX y finalmente Enrique III. Fueron los hijos de Catalina y Enrique que llegaron a reinar en Francia. Este segundo libro nos habla sobre toda esta etapa, sobre su rivalidad con Juana de Navarra y las tensiones religioso-políticas entre católicos y protestantes. El tercer libro se llama La Reina Jezabel. Este libro fue publicado en 1953 y nos habla de uno de los periodos más sangrientos de la historia de Francia,
y quizá de Europa Occidental. Esta etapa es conocida como guerras político-religiosas en Francia. Sin duda, la parte cumbre y más terrible de estas guerras se dio la noche del 23 al 24 de agosto de 1572, principalmente en París, aunque se extendió por diferentes regiones de Francia. A esta noche terrible y sangrienta se le conoce como la Matanza de San Bartolomé o Masacre de San Bartolomé, y no es otra cosa que la orden que dio Catalina de Medici para acabar con los protestantes franceses, a quienes se les conocía como los hugonotes. Hay tres momentos clave de la historia que llevaron a la Matanza de San Bartolomé. La primera fue la paz de Saint-Germain, que puso fin a la tercera guerra religiosa el 8 de agosto de 1570. Después vino el matrimonio de Enrique de Navarra y Margarita de Valois el 18 de agosto de 1572. Y finalmente el atentado contra el almirante Gaspar de Coligny el 23 de agosto de 1572. Hubo una gran rivalidad política entre católicos y protestantes, y esto derivó en la Matanza de San Bartolomé en el multimencionado año 1572. El rey Carlos IX y su madre Catalina de Medici temían que los hugonotes alcanzaran el poder, y por este motivo ordenaron el asesinato de miles de ellos. La forma en que Jim Plaidy nos platica esto vale la pena conocerla, ya que tiene una gran habilidad para llevarnos al pasado. Todos los eventos de esta trilogía sobre Catalina de Medici son entre Italia y Francia en el siglo XVI. Es una trilogía extraordinaria que les recomiendo ampliamente. Tienen que conocer la historia de Catalina de Medici, de sus hijos y, como ya mencionaba, de esta absurda guerra religiosa entre católicos y protestantes o hugonotes. Les repito los títulos para que los busquen y los adquieran, por favor, de forma legal. Madame Serpiente, La Italiana y La Reina Jezabel. Léanlos y una vez que lo hagan, coméntenme qué les parecieron. Y también díganme si han leído alguna otra obra de esta escritora en cualquiera de sus seudónimos. Te pido que te suscribas al canal, te ruego que nunca dejes de leer y de compartir la cultura. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.